Bueno, en esta práctica del laboratorio lo que vamos a aprender es a ver las diferentes gráficas que podemos obtener con estas tres variables. Una es posición, la otra es velocidad y la otra es aceleración. Tenemos al señor acá en toda la mitad de nuestro sistema de referencia, está en el punto de 0 metros. Hacia la izquierda tendríamos menos 10 metros, hacia la derecha tendríamos 10 metros, es decir, las X positivas y las X negativas. Si hacemos uso de este control y lo llevamos hacia la izquierda totalmente a 10 metros, pues tendríamos en este momento el objeto o el señor alejado 10 metros del punto 0, 0, o el punto de partida o el sistema de referencia. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos colocarle una velocidad que sería positiva hacia la derecha, podría ser una velocidad de 8 metros, y podríamos pedirle que nos mostrara los vectores tanto de aceleración como de velocidad. Tengan presente que en este momento aceleración está a 0 metros, es decir, no hay aceleración, y miremos lo que sucede. Entonces en este momento vemos que el vector velocidad es el mismo y va cambiando su posición hasta que pasa por el punto 0, va a 8 metros sobre segundo y no hay variación en la aceleración, es decir, es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, tenemos el señor acá, podríamos aplicarle una velocidad contraria, es decir, está a 10 metros del sistema del punto 0 de partida y le aplicaríamos una velocidad, pero esta velocidad tendría que ser negativa, por decir algo de menos 8 metros sobre segundo, es decir, que él debe moverse hacia la izquierda con este menos que me indica eso. Nuevamente el vector velocidad pues va a estar siendo demostrado. Entonces vemos cómo se empieza a mover y cómo va hacia allá, y el factor aceleración pues se mantiene en 0 porque pues es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, para poder construir una gráfica de este tipo, pues podríamos empezar a jugar con el señor, hacer que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda según lo que yo necesite graficar, y vamos dándole pausa para determinar qué tiempo está avanzando y en qué posición se encuentra en el sistema de referencia para poder construir una gráfica de X versus T. Esa gráfica obviamente nos daría un resultado de velocidad. Miremos ahora qué sucede si a este señor yo le aplico una aceleración positiva, sería hacia la derecha, de 5 metros sobre segundo. Pongamos acá vector aceleración, va a mostrarse, y mantenemos la velocidad. Mire que la velocidad está en 0, entonces arrancamos y vemos como el vector aceleración se mantiene constante y el vector velocidad empieza a incrementarse, es decir, que la aceleración produce un cambio en la variación de su velocidad hasta que llega al punto máximo de la derecha, que sería de menos 10. Ahora bien, cogemos el señor acá y le decimos que una aceleración, y en este caso sería una aceleración negativa, es decir, hacia la izquierda, y digamos una aceleración de menos, no sé, 5 metros sobre segundo cuadrado, vector velocidad, vector aceleración deben salir reflejados, y el tiempo pues empezar a moverse. Le damos play por acá y nuevamente estaremos viendo cómo la aceleración se mantiene constante, es negativa por el sistema de referencia, y la velocidad se empieza a incrementar a medida que el señor avanza hacia la izquierda, pasando por el punto 0 y nuevamente avanzando hacia la posición menos 10 del punto de partida. ¿Qué consistiría esta primera parte? Colocamos al señor en menos 10, le colocamos una velocidad, la que queramos determinar, cualquiera, podría ser, no sé, 7 metros sobre segundo. Quitemos aquí el factor del vector que acabamos de analizar, 7 metros sobre segundo hacia la derecha, y podríamos empezar a hacer que avanzara, y a medida que pasa por uno de estos puntos de referencia, pues detenemos la situación, decimos va en tal distancia, lleva tanto tiempo. La idea sería detenernos en menos 8, en menos 6, en menos 4, en menos 2, 0, 2, 4, 6, 8 y 10, y tomar esos datos para poder construir una gráfica de posición versus T, una gráfica de velocidad constante que ya sabemos pues qué es lo que nos da, y aquí en la segunda parte pues nos daría ese enunciado que tendríamos como referencia. Podríamos también construir una gráfica en la cual el señor está a menos 10 metros del sistema de referencia, le colocamos una aceleración positiva, es decir, hacia la derecha, de 5, y podemos hacer que se empiece a mover el señor y lo detenemos donde necesitamos tomar nuestros datos, es decir, lo veríamos a detener en menos 8, acá lo detenemos, un segundo, lleva tanta velocidad, es decir, que graficaríamos velocidad versus tiempo para encontrar la gráfica de aceleración. Continuamos por acá, menos 6, tomamos el tiempo y así sucesivamente, pues por los intervalos que me estén pidiendo en la clase respectiva.
Entonces acá estaríamos obteniendo las gráficas que necesitamos, que sería una gráfica de posición versus t que me daría velocidad y una gráfica de velocidad versus t que me daría aceleración. En la parte 2 me muestran las gráficas como tal, es la misma situación, entonces sencillamente me va a hacer la graficación de lo que yo necesito. El señor está a menos 10 del sistema de referencia, miren que acá yo puedo manipular y puedo colocarlo, y esperaría entonces si yo le coloco una velocidad, por decir algo, y en este momento sería una velocidad positiva, es decir, hacia la derecha de 8 metros sobre segundo, pues y yo ya le doy el play por acá, pues miraríamos la gráfica que vamos a obtener. En este momento empieza la construcción de la gráfica, miremos que no hay aceleración, la velocidad es constante y lo que empieza a pasar en esta gráfica, que ya sabemos a medida que pasa desde la situación negativa o la posición negativa hasta la posición positiva. En este momento estaría cruzando por el punto 0. Este ya sería un sistema para reconocer las gráficas que me deben arrojar en la primera demostración, y llegaríamos, es decir, que acá estamos hablando de una posición negativa, una posición positiva y una velocidad como tal en este momento totalmente positiva de 8. Para este ejemplo pues vamos a pedirle que nos dé, vamos a borrar todo por acá la información, tenemos al señor, lo podemos ubicar nuevamente hacia la izquierda. Lo dejamos acá, borramos los datos y vamos a pedirle la graficación, pero en este momento vamos a decir que él va a tener una aceleración constante hacia la derecha, es decir, podría ser una aceleración de 10 metros sobre segundo, y vemos la gráfica que se dispondría a suceder. Borremos por acá para reiniciar el tiempo, tenemos 10 metros sobre segundo y arranca la historia. Entonces vemos cómo se presenta en la gráfica de posición versus t, esa gráfica que nos debe dar una curva. En la gráfica de velocidad, miren cómo encontramos que coge en la dirección positiva, y la gráfica de aceleración, pues estamos hablando de una aceleración positiva también para ese primer evento, y podríamos empezar a detener la persona pues para tomar los cálculos respectivos. Bueno, entonces tendríamos el señor, vamos a aplicarle una velocidad hacia la derecha, es decir, una velocidad positiva. Bueno, tenemos al señor acá en la posición de menos 10 metros, vamos a aplicarle una velocidad positiva hacia la derecha, vamos a borrar por acá para que la información quede reiniciada, es decir que diríamos una velocidad podría ser de, no sé, de 4, coloquémosle por acá, 4 metros sobre segundo, y podemos mirar la gráfica de posición como quedaría a menos 10 metros, aceleración constante. Entonces voy a cerrar la gráfica de aceleración, voy a cerrar la gráfica de velocidad, porque ya sabemos en qué condiciones está, y miraríamos la gráfica de posición como nos quedaría. Empecemos a pedir que el sistema nos dé la graficación respectiva. Entonces en este momento encontramos que debe ser una velocidad constante, entonces debe ser una línea recta, la cual parte desde el punto de referencia negativo, de menos y, y pasaría a la posición positiva. Entonces estamos observando esta gráfica, que debe ser pues uso de lo que sale al comienzo. Bueno, y podemos también observar, ya acá la vemos casi terminada, podríamos construir nuestra gráfica. Borremos esta información, abramos por acá esta ventana, abramos esta ventana, y podríamos decir cómo es la gráfica de cuando la aceleración es constante, ¿sí? Constante y positiva. Coloquemos al señor nuevamente en su posición negativa, y cómo quedaría esta gráfica. Coloquémosle 5 metros sobre segundo con una aceleración constante, y pues la velocidad dejémosla acá en 0, porque igual tenemos una aceleración, o sea que partiría del punto medio, y analicemos cómo sería la gráfica de posición versus tiempo. Entonces cerremos esta gráfica de por acá, cerremos esta gráfica y miremos en este momento el efecto de aceleración, posición versus tiempo, lo que nos daría como tal el gráfico. Entonces podemos observar que vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarle más aceleración. Entonces podríamos colocarle por acá aceleración, aumentémosla en este momento, a ver qué sucedería. Démosle, quitemos esta gráfica y miremos lo que sucede, cómo sería nuestra trayectoria. Entonces miren cómo se presenta esta curva respectiva, y podemos encontrar la variación entre las dos situaciones. Para tener presente con la primera sección, pues puedo recolectar datos, y con estos datos puedo construir gráficas que acá que están saliendo, entonces, pero las debo construir y me deben dar pues gráficas similares a este tratamiento.